Ahí va a ver que son exámenes cortos y lo mejor, yo siempre he dicho esto, los cortos valen un punto menos, pero a la hora de equivocarse uno con lo mismo en un parcial, estamos hablando de que vale 12 veces más. Entonces, es mejor uno salir de dudas y mirar los cortos no como un reto donde, ay, Dios santo, aquí nos van a matar del miedo y esto no, sino mirarlo más bien como una autoevaluación. Es una autoevaluación y para mí es retroalimentación también, porque yo ya cuando veo la calificación de los cortos, ya puedo yo evaluar, hago estadísticas y puedo determinar cuáles son los temas que más estudiantes no pudieron dominar al momento del corto y entonces todavía es tiempo de dar retroalimentación antes de que pasemos al examen parcial del curso. ¿Está bien? Entonces se los prometo que les voy a publicar eso, la fecha de corto y contenido de corto, del corto de clase y del corto del taller para que ustedes este fin de semana lo puedan planificar porque para todo hay tiempo. Hay tiempo para dormir, hay que tener tiempo para divertirse un poco, tiempo para ver a la familia y ni modo, ¿verdad? Hay que tener tiempo para estudiar. Entonces, ahorita pues que ya se conectaron casi todos, no todos, y voy a compartir mi pantalla y vamos a poner la presentación. Entonces, ahorita la voy a compartir. Ahí estamos. También se nos pasa el tiempo de poder marcar la asistencia, entonces ya no puedo esperar más a sus compañeros y por respeto a ustedes que ya estaban aquí, pues entonces vamos a empezar. Ahorita sí, ya lo marcó, entonces vamos a delimitarlo, que tiene este problema, esta plataforma, pero tiene sus ventajas, así que no me voy a quejar. Vamos a moverlo de lado también, por acá, muy bien. Ahí estamos viendo su... Ah, bueno, lo hizo grande. ¿Y sí. Ahorita? Ahí está bien. Ahorita sí está bien. Sí. Es que no me quiero quejar porque esto no lo hacía yo en la versión anterior, pero ya vi que lo maravilloso de este nuevo es que yo puedo cambiar de pantallas y todo y no tengo que estar dejando de compartir. Entonces una cosa por la otra. Oh, está bien. Sí, imagínense, todos los días aprenden algo nuevo porque yo no lo sabía, pero... Yo tampoco. Sí, cometí una equivocación y empecé a hablar y empecé a presentar pantallas. Usualmente cuando hago eso siempre alguien me dice, doctora, pero seguimos viendo su misma pantalla. ¿Y qué si no? Estaban viendo todo lo que pasaba. Entonces dije, oh, bueno, o sea, pues me cuesta delimitarlo porque se me mueve la pantalla y todo, pero cuando ya lo hice, puedo estar intercambiando y puedo proyectar varias cosas y no hay ningún problema. Así que no nos quejemos. Bueno, yo quería ponerles aquí ahorita esta diapositiva otra vez que habíamos visto cuando estábamos hablando al principio de la digestión de lípidos de dieta, porque cuando vi que íbamos a hablar de calostro y leche materna al final del día de hoy, me recordé que estuvimos hablando de lipasa lingual y gástrica, que son las acídicas, pero a mí se me pasó mencionar que estas son particularmente importantes en los bebés pequeñitos, en los lactantes, que están desarrollando su sistema digestivo. Su sistema digestivo tiene que madurar. Entonces, estas lipasas son las que les permiten degradar la grasa que tiene el calostro y la leche materna, que se convierten en la principal fuente de energía para el recién nacido. Entonces, el recién nacido está creciendo, se está desarrollando, necesita además mantenerse calientito, ¿verdad? A 37 grados. Entonces, necesita la leche materna para eso, o la leche que, si no se puede materna, pues de fórmula, pero entonces la grasa que viene contenida allá, ellos la pueden digerir con la lipasa lingual y la gástrica, ¿sí? Entonces se me había pasado por alto ese detalle y yo por eso quise regresar. Bueno, entonces todas estas partes ya las habíamos visto, habíamos hablado de absorción, aquí tenemos las encuestas y nos habíamos quedado en esta diapositiva que repetí una vez, creo, y al final pues me parece que todo el mundo lo comprendió. Entonces, parte de esto, de lo que habíamos hablado, era que el colesterol, aunque se puede transportar como colesterol dentro de la capa lipídica, igualito que como sucede con la membrana celular,
el kilomicrón prefiere transportarlo en forma de ésteres de colesterol. Y entonces los ésteres de colesterol, no sé si ustedes se recuerdan, yo les había mencionado, que es un colesterol al cual su único grupo hidroxilo ha sido sustituido por un ácido graso. Entonces esta molécula es totalmente apolar, ¿verdad? Y por eso se esconde al centro de la molécula del kilomicrón y no hay ningún problema porque no se va a exponer a la parte polar y es tan apolar que no va a estar acarreando ni agua ni nada. Y entonces es una forma idónea porque tampoco no es reactiva, ¿verdad? Con nada en lo que esté expuesto y entonces es su favorito, digamos, para ser transportado. Entonces, ese ácido graso se va a trasladar de un ácido graso coenzima A, que es un ácido graso al cual se le ha pegado una coenzima A para activarlo, por medio de una enzima que se llama coenzima A, colesterol aciltransferasa, o ACAT. De esta vamos a hablar ampliamente cuando veamos transporte de lípidos. Y entonces ella va a hacer esta transferencia que les acabo de mencionar y ahora vamos a tener un éster de colesterol. Entonces, no solo es la forma idónea para transportarse, sino también para almacenarse adentro de nuestras células. Muy bien. Entonces, hemos dicho que los lípidos provenientes de la dieta en vertebrados van a atravesar todo esto que habíamos visto. Miren, aquí está la vesícula biliar. Es en Leninger, en donde está pintada de verdad como alguien el octavo pasajero. Miren, se los juro, solo que aquí está verde y alguien era de otro color. Pero entonces aquí está la vesícula biliar, ¿verdad? Y ustedes se recuerdan que pasan como ácidos grasos y todo aquello que habíamos dicho de las micelas, que iba a ser absorbido por las celulitas de la mucosa intestinal, ¿verdad? Los que tienen borde en cepillo, y que aquí adentro iban a ser reesterificados e iban a ser empaquetados en moléculas que se llaman kilomicrones, que son parte de la familia de las lipoproteínas, así se van a llamar. Los kilomicrones, ¿se acuerdan ustedes que iban a ser vaciados primero a la linfa y luego se iba a meter al torrente sanguíneo? Y entonces ya ven ustedes, al entrar a los capilares, van a ir pasando por diferentes tejidos en donde van a ir dejando sus ácidos grasos y cuando llegue al hígado de regreso va a dejar el colesterol. Entonces, esta parte de aquí, hasta acá me voy a quedar yo en esta presentación de digestión porque como les comento más adelante lo vamos a ver muy detenidamente. Solo para que vean ustedes, lo vamos a ver en dos capítulos del Leninger, en el capítulo 17 y en el 21, y vamos a utilizar nuevamente el capítulo 19 del libro de Ferrier. Todo esto está subido, los de Ferrier se los subí ya como parte de las ayudas, los documentos de apoyo para contestar la guía de estudio. Pero para que se den ustedes una idea, miren, aquí tenemos a los kilomicrones que van a dar todas estas vueltas en su camino al hígado, pero vamos a tener también como los demás grasas, el hígado las va a administrar, las va a tratar de enviar, se las van a mandar de regreso al hígado. Y entonces cuando uno mira esto, dice, Dios mío, ¿yo esto cuándo me lo voy a aprender? Y la verdad es que lo tenemos que saber para el segundo o tercer parcial del curso y van a ver ustedes cómo lo van a recitar para cuando lleguemos al final. Es sumamente interesante y además de todo, esto da dinero a la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque en estos dorados tiempos todos estamos o pasaditos de peso o bien gorditos o simplemente tenemos hipertensión, hay un montón de gente diabética, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya no solo de gente... Hígado graso. Dígame, hígado graso, exacto, tienes razón. Y saben que es lo peor, que esto ya no es así que uno decía, sí, pero eso es la gente de antes, ¿verdad? Sí, mi abuelita, o ya, esa es la gente mayor, no. Ahora tenemos niños, tenemos adolescentes, tenemos adultos jóvenes con estos problemas, ¿verdad? Tenemos niños pequeños con obesidad mórbida, tenemos de todo, ¿verdad? Entonces, todo esto se trata con dieta y ejercicio, es cierto, pero también se trata con fármacos, ¿verdad? Entonces, esta parte de acá tenemos un montón de blancos terapéuticos de los cuales vamos a hablar más adelante en su momento, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿todavía habrá alguna pregunta con respecto al tema que acabamos de terminar o creen ustedes que ya la resolvimos todas? Mientras tanto, traten de marcar la asistencia. Espero no haber hablado tanto que ya se nos haya pasado el tiempo. Creo que quedan 2 minutos.
¿Preguntas? No. Muy bien. ¿Pudieron marcar la asistencia? ¿Alguien que me confirme? Sí, Sí, doctora. doctora. Creo que está Perfecto. habilitado hasta las y 20. Ah, sí, va, qué bueno. Sí, yo le pedí favor a los auxiliares, pero como muchos metemos mano en la plataforma, a veces yo lo muevo y después cuando regreso ya lo encontré movido de otra forma. Entonces, qué bueno que está habilitado. Muy bien. Entonces, ahorita nos pasamos al tercer grupo alimenticio importante, que son las proteínas de la dieta. Entonces, nuevamente, miren, tenemos el capítulo 18 de Nelson y Cox, el capítulo 20 de Ferrier, esto yo ya se lo di, y también le subí el capítulo 44 de la bioquímica de Harper, la 10ª edición. Y uno dirá, la gran, y la doctora, ¿por qué me está subiendo bibliografía tan viejita? O sea, ya que estamos hablando de una cantidad de años grande. Fíjese que Harper tenía un muy buen capítulo de todo esto que estamos hablando ahorita, hasta esa edición, más o menos hasta la edición 2.13, y luego lo cambió. Primero la dividió en 2 y después la redujo de tal forma que las partes importantes y básicas ya no las incluye. Entonces, por esa razón es que escaneamos el libro, si ustedes se dan cuenta, y ese es el que les estamos dando. Cuando estamos en la facultad, pues no hay problema porque se puede sacar fotocopias, pero ahora que no se puede, pues entonces por lo menos escaneado, pero vale la pena leerlo, de verdad. Muy bien, entonces acá nos vamos a detener un momentito a ver las fuentes alimenticias de proteínas. Los que somos carnívoros y todo, pues reconocerán acá, ¿verdad? Tenemos carne roja, tenemos carne blanca, huevos, los lácteos, el queso es una buena fuente de proteína, pero también para los vegetarianos, los veganos y toda esta gama de personas que han decidido sacar alimentos animales de su dieta, incluso algunos han sacado los lácteos, pues tenemos, por ejemplo, la soya, y tenemos también otro tipo de fuentes de proteínas, ¿verdad? La quinoa, tenemos amaranto, el tofu, por ejemplo, algunas legumbres, pero la fuente de proteína animal tiene muchas ventajas por sobre la de proteína vegetal, en el sentido de que provee ciertos aminoácidos esenciales que no siempre obtenemos en la cantidad adecuada de la proteína vegetal. Entonces, muchos veganos muy estrictos necesitan tomar algunos suplementos porque pueden tener problemas de caída de cabello, por ejemplo, o de un cierto tipo de desnutrición en cuanto a esta parte de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, asumiendo que todos seguimos comiendo carne en mayor o menor proporción, o por lo menos tenemos una buena ingesta de proteínas, esto sería lo que ocurriría. Miren, acá tenemos la fisioanatomía hormonal y enzimática de nuestro tracto digestivo, empezando por el estómago. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes tuvieran una fisiología, una anatomía, podrían verlo con mayor detenimiento, pero como no es una clase de fisiología, me voy a enfocar en lo que tiene Leninger. Miren, acá tenemos el estómago. Entonces, uno de la biología general se imagina el estómago así como una bolsa que va a secretar ácido clorhídrico y basta, solo eso es. Pero no es así. Si uno hiciera un corte histológico, se daría uno cuenta que aquí tenemos esto es el músculo liso, son fibras de músculo liso, y esta parte de acá es la que daría hacia la luz del estómago. Y aquí, si ustedes se fijan, lo que tenemos es un montón de glándulas gástricas en estas como cavernas que se forman, miren, en las invaginaciones de la mucosa. Aquí vamos a tener varios tipos de células. Tenemos, por ejemplo, las células parietales que van a secretar ácido clorhídrico. Tenemos a las células principales que van a secretar el pepsinógeno, que es una hormona peptídica que se secreta como un zimógeno. Y tenemos a las células que están más hacia la luz, las más apicales, que son las células de la mucosa gástrica que van a secretar gastrina. ¿Sí? Gastrina es una hormona que va a estimular la secreción de ácido clorhídrico y de pepsinógeno. Y su secreción, la de la gastrina, va a ser inducida cuando llegan los alimentos al estómago y el pH relativamente alcalino que van a tener los alimentos semidigeridos. Entonces, eso va a activar también la entrada al estómago, su pH, su peso, la distensión que va a provocar. También vamos a tener respuesta de nuestro sistema nervioso
y entonces lo que va a suceder es la secreción, ¿verdad? De la gastrina, del ácido clorhídrico y por ende del pepsinógeno. El pepsinógeno, al entrar en contacto con el pH acídico del estómago, se va a convertir en pepsina, ¿sí? Uno diría, bueno, ¿y qué pH va a tener el ácido clorhídrico en el estómago? Uno tiende a creer que es 1, pero en realidad es un poquito menos ácido, puede ser alrededor de 3, más o menos, el pH que podemos tener. Y entonces, ¿qué más podemos mirar nosotros por acá? Podemos mirar que aquí está el otro esfínter que deja pasar el quimo hacia el intestino delgado. De esto hemos hablado, ya dijimos que cuando pase va a ser ácido, pero entonces aquí vamos a tener nosotros al páncreas que va a secretar las enzimas proteolíticas y va a secretar bicarbonato por medio del ducto pancreático, va a secretar bilis también, si ustedes se acuerdan, la vesícula biliar que la vamos a tener como por aquí. Y entonces, aquí vamos a ver que se va a neutralizar el quimo y que entonces los zimógenos pancreáticos se van a convertir en proteasas activas y ahora sí, las proteasas activas van a degradarme las proteínas que pasen por acá. Nosotros tenemos aquí el páncreas exocrino, el que secreta hacia afuera, digamos, directamente que va a pasar por el ducto hacia el intestino delgado, pues me va a secretar las enzimas pancreáticas que habíamos platicado en forma de proenzimas. Y entonces acá ven ustedes que va a pasar al intestino delgado y en el intestino delgado vamos a tener las vellosidades que ya habíamos platicado, ¿verdad? Las que parecen así como deditos o que parecen bordes en cepillo, y entonces es aquí donde nuevamente los enterocitos van a absorber los aminoácidos, pero así, ¿verdad? Nuestros enterocitos no es que de veras parezcan alien o así, un dragón o algo, ¿no? ¿Verdad? No es que se van a tragar una proteína entera, sino que nuevamente vamos a tener que degradar nosotros a las proteínas grandotas aminoácidos pequeños, aminoácidos libres o dipéptidos, tripéptidos, lo más que sí puedan ser absorbidos, ¿sí? Entonces, ya ven ustedes acá qué interesante, todo esto está en el libro de Lendl, en el capítulo que les acabo de mencionar, y está bastante bien explicado. Muy bien, aquí tenemos el páncreas y aquí tenemos a los enterocitos en el intestino. Muy bien, entonces, el control hormonal de la digestión es básicamente el mismo que ya miramos antes para las grasas, porque como yo les había mencionado, cuando caen acá al intestino delgado los lípidos y las proteínas de la dieta semidigeridos, entonces esto va a hacer que las células endocrinas de la mucosa intestinal secreten primero colecistocinina y posteriormente secretina, ¿verdad? La colecistocinina, ya habíamos dicho, que actúa sobre la motilidad intestinal, disminuyéndola, pero a su vez lo que va a hacer es activar la secreción pancreática de las enzimas y la secreción de la vesícula biliar que va a secretar la bilis. Y luego dijimos que la secretina iba a producir que el páncreas secretara bicarbonato principalmente, ¿verdad? Entonces, ya ven ustedes acá, tenemos a las dos hormonas acá, colecistocinina, actuando sobre vesícula biliar y secretina, en respuesta a pH bajo del quimo, ¿verdad? Va a favorecer también la secreción de bicarbonato para neutralizar todo esto que habíamos nosotros platicado. Entonces, el pH 7, cuando entra el bicarbonato, va a ser óptimo para que las enzimas proteolíticas empiecen a digerir a las proteínas de la dieta, ¿verdad? Por proteólisis. Entonces, ¿qué va a pasar? Y aquí es una manera bien simplificada de mirar uno el tránsito intestinal de las proteínas en nuestro sistema digestivo. Porque entonces ya dijimos que el estómago va a secretar jugo gástrico. El jugo gástrico va a tener ácido clorhídrico y pepsinógeno que se está convirtiendo en pepsina, ¿sí? Luego vamos a tener que la pepsina y el ácido clorhídrico prácticamente no están tocando a los polipéptidos. Polipéptidos y aminoácidos van a pasar directamente al intestino, en donde las enzimas pancreáticas, que son tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa, ahora sí van a empezar a degradar a los polipéptidos para dejarlos como aminoácidos simples. Ya habíamos dicho,
o dipéptidos y tripéptidos como más. Estos son secretados, ya dijimos, como proenzimas y se van a tener que activar. ¿Y qué más? Tenemos además enzimas secretadas por el propio intestino delgado. Estas va a ser una que se llama enteropeptidasa, que va a convertir al zimógeno pancreático tripsinógeno en tripsina, y a su vez la tripsina va a activar en cascada a todos los demás zimógenos pancreáticos. Y además va a secretar el propio intestino delgado a la enzima aminopeptidasa, que como su nombre lo dice, es una exopeptidasa, es decir, que corta las cadenas polipeptídicas de afuera hacia adentro. Y entonces lo que va a hacer es cortar desde los extremos aminoterminales de los oligopéptidos y va a ir generando péptidos cada vez más chiquitos y aminoácidos libres, es decir, que va a ir haciendo así como cortándolo por pedazos, ¿verdad? Entonces, conforme eso va pasando, ya vamos a ir teniendo, ¿verdad?, que funcionan las aminopeptidasas, dipeptidasas, tripeptidasas, hasta que al fin me den aminoácidos, que puedan ser absorbidos por el intestino delgado. Estos van a pasar a la circulación corta y se van a ir derechito hacia el hígado. ¿Hay alguna pregunta hasta acá con respecto a este proceso? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos aquí a hacer la primera votación. A ver qué me dicen ustedes. A ver si me están poniendo atención. La función del ácido clorhídrico del estómago, entonces, en la digestión de proteínas, ¿qué es? Hidrolizar parcialmente las proteínas, desnaturalizar a las proteínas, o simplemente no participa en su digestión para nada. ¿Ustedes qué creen? Voten, a ver. Yo me voy a tomar un traguito de agua. Voten, voten, por favor. Así me dan retroalimentación a mí. Voten, voten. Les quedan 15 segundos. Votó el 90% de ustedes. Faltan 7 segundos. 2, 1, 0. Muy bien. Vamos a compartir los resultados. Miren acá, la mayoría de ustedes sí lo contestó bien. En realidad, el ácido clorhídrico no es tan ácido como les había mencionado como para hidrolizar a las proteínas. Para poder hidrolizarlas, en realidad necesitaríamos que el pH fuera alrededor de 1 y no es así. Entonces, ¿qué hace? Sí es suficientemente ácido para empezar a desnaturalizar proteínas. Si ustedes se recuerdan de los experimentos, pero es que ustedes no llevan los cursos presenciales y no lo llevaron virtual. No sé en realidad si platicaron de esto, pero por ejemplo, cuando uno tiene clara de huevo o un huevo, sí, una clara de huevo, digamos, la albúmina del huevo, y uno la expone a un ácido clorhídrico diluido, realmente es como que se coagulara. Y entonces eso ya no tiene remedio, uno ya no puede renaturalizar la proteína. Entonces, el ácido clorhídrico en realidad desnaturaliza a casi todas las proteínas, y desnaturalizarlas significa que van a perder su estructura terciaria y la secundaria. La primaria es la única que van a conservar, por eso es que no las va a hidrolizar. Pero el desnaturalizarlas va a favorecer a que cuando caigan al estómago, entonces al estómago, al intestino, entonces ahí sí las enzimas digestivas van a poder acceder con mayor facilidad a los puntos de corte y van a empezar con la digestión, ¿sí? Entonces, en realidad, participa en la digestión, pero no necesariamente hidrolizando a las proteínas tal cual, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dejar de compartir los resultados y vamos a seguir aquí con las partes de la activación. Entonces, no me pregunten por qué no sale esto a tiempo. A ver, sí, acá las tenemos. Entonces, las degradación de proteínas por proteasas pancreáticas, como yo les había dicho, va a empezar con la enteropeptidasa, que es secretada por células de la mucosa intestinal. Y entonces lo que va a hacer es convertir al tripsinógeno en tripsina. Si ustedes se fijan, a su vez, vamos a tener que va a activarme la tripsina a todos los demás.
igual aquí vemos nosotros aquí cómo entonces me va a activar al quimiotripsinógeno, me lo va a convertir en tripsina y a su vez a la proelastasa en elastasa y aquí a la procarboxipeptidasa A y B en carboxipeptidasa, ¿verdad? Entonces ya vemos nosotros acá cómo la pura activación de la tripsina me va a producir un círculo positivo, un círculo de retroalimentación positiva de tripsina hacia sí misma. Mientras más tripsina hay, más activa el tripsinógeno, a la vez me activa la quimiotripsina, me activa la proelastasa y me activa las procarboxipeptidasas. Y entonces estas, si ustedes se recuerdan de la bioquímica 1, pues van a tener su especificidad de corte. Es decir que, por ejemplo, la tripsina va a cortar en el enlace peptídico, pero siempre y cuando el aminoácido que esté del lado carboxilo terminal sea, por ejemplo, arginina y lisina. ¿Y cómo sabe la tripsina que aquí es arginina y lisina? Porque en su sitio activo va a encajar de manera tridimensional a las cadenas laterales de estos aminoácidos. Entonces, para que el encajamiento inducido sea completo, la estructura completa del aminoácido va a empezar a ser reconocida y solo si encaja perfectamente es que va a poder cortar. Lo mismo aplica con la quimiotripsina. Va a cortar en el enlace peptídico siempre y cuando el que del carboxilo sea triptofano, tirosina, fenilalanina, metionina o lisina. Cuando hablamos de la elastasa, será alanina, glicina y serina. Y cuando hablamos aquí de la carboxipeptidasa, pues ya ven ustedes que es más bien del lado amino, por eso es que está ya casi al final. Y puede ser alanina, isoleucina, leucina y valina cuando hablamos de la procarboxipeptidasa A, o arginina y lisina cuando hablamos de la procarboxipeptidasa B. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos con todos los cortes que yo espero que ustedes recuerden de las enzimas digestivas cuando lo vieron en la bioquímica 1 aquí en esta tablita. Entonces, esta tablita tiene la mayor parte de la información que yo les acabo de dar. Claro, Staphylococcus aureus es una bacteria, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando, por ejemplo, de la quimiotripsina del páncreas bovino, la tripsina también del páncreas bovino y algunas de estas, ¿verdad?, que les acabo de mencionar, solo para saber que ustedes se recuerdan que tenemos especificidad para cortar en fragmentos las cadenas polipeptídicas. Es decir, que no todas las enzimas van a cortar exactamente entre los mismos aminoácidos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, les recomiendo que lo repasen. Esto está en el capítulo 3. No, sí, en el capítulo 3 del libro de Lehninger. Me imagino que lo vieron en la bioquímica 1. Ya pueden mirar ustedes acá esto que acabo yo de mencionar en cuanto a la especificidad. Entonces, todo esto va a estar pasando en el intestino delgado. Y entonces, una cosa importante es que uno siempre va a orientar de la manera en que escriba la estructura primaria de una proteína del extremo amino al carboxilo terminal. ¿Y por qué las orienta uno del extremo amino al carboxilo terminal? Porque así están codificadas en el ADN. En el ADN, este es el extremo 5' y este es el extremo 3' terminal y esta es la dirección en la cual se traduce. Entonces, cuando uno lee los genes y lee la proteína, va uno viendo cómo el gen codifica exactamente la misma secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de bacterias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, licenciada, perdón, doctora, ¿podría repetir cómo es el ciclo? Mencionó que tenía una forma como circular, donde la enteropeptidasa como que convierte el tripsinógeno en tripsina. ¿Y luego vuelve a enteropeptidasa o cómo es esa? La enteropeptidasa se secreta como enzima ya activa y la acción de la enteropeptidasa es convertir el tripsinógeno en tripsina. El ciclo de retroalimentación positiva es el que ejerce la tripsina, porque entonces la tripsina, una vez ya se activó, mire, ella puede actuar sobre su propio tripsinógeno y convertirlo en más tripsina. Es decir, la enteropeptidasa dispara el proceso, pero la tripsina va a tomar aquí el mando mientras más haya y se va a activar a sí misma de tripsinógeno a tripsina al mismo tiempo que va a estar activando el quimiotripsinógeno en quimiotripsina
al mismo tiempo que activa la proelastasa como elastasa y va a activar a las carboxipeptidasas a su función activa. ¿Sí? No sé si con eso me explico. Sí, doctora, muchas gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra preguntita por ahí? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces ya dijimos que van ustedes a repasar la especificidad y tenemos acá ya la parte de la absorción. La parte de la absorción no está tan claramente descrita ni en Leininger ni en el libro de Ferrier. Está más descrita en el libro de Harper. Entonces, para que ustedes lo lean. Igual yo he leído varios artículos de libros un poquito más modernos que el que les estoy mencionando, o sea, el mismo Harper, pero ya en su edición más moderna, y continúa describiendo los mismos transportadores. Entonces, estamos bien con la información actualizada. Entonces, por ejemplo, tenemos que los aminoácidos libres en su isoforma L, ¿verdad? En la levógera pueden entrar a los enterocitos mediante un sistema que es de transporte secundario ligado a sodio en la membrana apical. Acuérdense que la membrana apical es la que da hacia la luz del tubo, ¿verdad? Está en el borde del cepillo. Y para poder absorber a los aminoácidos libres en forma L, va a necesitar la participación de la vitamina B6 en su forma de fosfato de piridoxal o piridoxal fosfato, que se le llama también, ¿sí? Esos son los de forma L. Dentro de estas transportadores dependientes de sodio, vamos a tener algunos que son específicos para aminoácidos. Por ejemplo, vamos a tener transportadores específicos para aminoácidos neutros, pero que tienen cadenas laterales polares y cortas, imagínense. O van a tener aminoácidos con cadenas laterales aromáticas o hidrofóbicas. O bien vamos a hablar de aminoácidos como son la prolina y la hidroxiprolina. ¿Se acuerdan? La del colágeno. Por ejemplo, beta-aminoácidos como alanina o el derivado del que ya hemos hablado que se llama taurina. Tenemos también para aminoácidos básicos y cistina y tenemos otros específicos para aminoácidos acídicos. Entonces ya ven ustedes que no es que van a ir todos ya con el mismo transportador, sino que hay algunos que van a entrar muy específicamente a los enterocitos. Vamos a tener también transportadores independientes de sodio. Estos van a ser para transportar aminoácidos neutros y que además sean lipofílicos, como la fenilalanina y la leucina, o bien catiónicos al pH al cual se está trabajando en el intestino, como por ejemplo la lisina, ¿sí? Ahora, los isómeros de los dextrógiros van a ser transportados a los enterocitos por libre difusión, es decir, que van a entrar a favor de su gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, yo estuve buscando una figura que me gustara, aunque ustedes no crean, encontré una muy buena en la Wikipedia, pero realmente no tenía fuente. Entonces, si no tiene fuente fidedigna, yo no la pongo en mis clases. Así es que encontré este libro, que yo lo tengo, no es excelente, es de tejón y blanco, y tomé la foto. Si ustedes se fijan, aquí están mis dedos. Miren, yo no me había fijado bien y el año pasado lo vi, este año se me olvidó. Pero yo tomé la foto, no me sale mejor, de verdad, ni le pongo flash y varias cosas y no me sale mejor, pero es el que más me gusta y tiene referencias. Y entonces me gusta porque uno puede mirar que aquí tiene, por ejemplo, esta es la membrana luminal, ¿verdad? O apical, que se le llama también. Este es el lado basal, que es el que estaría sentado sobre la lámina basal. Y este es el lado lateral, ¿verdad? Aquí abajo se llama vaso lateral porque está más cerca de la base, pero todavía está como de un ladito. Entonces, miramos acá que en el borde del cepillo, siempre ligado al transporte de sodio, ¿verdad? Van a entrar los aminoácidos con todos los transportadores que ya habíamos hablado. ¿Se recuerdan ustedes que el sodio no se puede quedar adentro de la célula? Y entonces vamos a tener la misma estrategia que ya habíamos platicado con los carbohidratos. El sodio va a salir disparado por la bomba sodio-potasio ATPasa, la cual va a sacar 3 sodios y va a meter 2 potasios en su lugar. Lo muestran aquí porque es en el lazo en un lado de la membrana basal, ¿verdad? Pero acuérdense que aquí a la par vamos a tener otras células. Entonces,
La célula no está sellada de manera sólida, así que no le ponga hasta, qué sé yo, pegamento para que selle bien, sino que tiene ciertos tipos de uniones intracelulares que dejan algunos espacios. Por eso es que aquí podemos ver a la bomba sodio-potasio TPasa. Entonces, está sacando 3 sodios y está metiendo 2 potasios, ¿verdad? Para poder estar reponiendo el sodio. Y tenemos también que algunos dipéptidos o tripéptidos podrían entrar con algunos transportadores. En este caso, estos transportadores se llaman PEP T1 y en este caso van a estar ligados al cotransporte de protones, ¿verdad? Entonces ven ustedes cómo podrían entrar. Cuando entran van a ser atacados por dipeptidasas y tripeptidasas que lo van a convertir en aminoácidos libres. Una vez ya todos están aquí como aminoácidos libres, van a pasar a la circulación porta. Miren, aquí está hacia la vena porta que va directamente al hígado y van a pasar por transporte facilitado independiente del sodio aquí en este transportador sencillo que va a estar situado en la membrana vasolateral y va entonces directamente al hígado, quien es el que va a disponer de los aminoácidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, está bastante sencilla. La verdad que está bastante sencilla la explicación. Espero que todo el mundo recuerde cómo funciona la bomba sodio-potasio ATPasa. Lo expliqué cuando leímos carbohidratos y espero que todo el mundo me haya comprendido. Si uno tiene un paciente, por ejemplo, que tenemos una situación donde se nos está deshidratando por una diarrea profusa, por una cirugía o por diversas razones, y el paciente, o porque está tomando un fármaco que le baja el potasio. Entonces, una vez nuestro paciente tiene bajo el potasio, lo más seguro es que los intestinos dejen de funcionar apropiadamente. Ni hablemos del corazón y demás, ¿verdad? Eso no es el tema de la clase de hoy, pero sí es el de los intestinos. Y entonces aquí podemos ver por qué es tan importante para nuestra función intestinal que los electrolitos estén en las proporciones correctas. Porque si el paciente se nos queda sin potasio o tiene un potasio muy bajo, el intestino no le puede funcionar porque el intercambio de sodio-potasio se va a paralizar, ¿sí? Esto va a aplicar para un montón de músculos lisos que van a estar funcionando de esta manera y es algo que debemos tener en cuenta. Cuando miremos la fisiología cerebral, van a ver ustedes también que esta bomba es la que mantiene funcionando a nuestro cerebro, ¿verdad? Porque es la que permite iniciar los potenciales de acción, es decir, el que permite iniciar todas las señales nerviosas que vienen desde nuestro cerebro hasta la punta de las uñas, como quien dice, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo mantengan en su mente, ¿sí? Por eso es que con los fármacos hay que tener muchísimo cuidado cuando estamos hablando de los electrolitos, ¿sí? Entonces, recuerden esta parte que les acabo de mencionar acá. Como les digo yo aquí con esta parte de la bioquímica estoy tratando de unir un montón de pedazos de cursos previos que ustedes no sabían cómo funcionaban juntos, pero que ahora ya saben cómo funcionan, ¿verdad? Y también cuando ya los vean en cursos más avanzados, se recuerden de que lo vimos en la bioquímica y tengan ustedes una idea de en dónde es que me están funcionando. Entonces ya vimos, no me funciona la bomba sodio-potasio TPasa, yo no puedo introducir azúcares y no puedo introducir aminoácidos, se va a paralizar las células intestinales, por no hablar del corazón y otras cosas más, ¿verdad? Y entonces estamos en aprietos serios. Entonces, por eso es que ustedes van a ver con la alimentación parenteral y otras, el médico va a estar chequeando todo el tiempo los electrolitos en sus pacientes, ¿sí? Las personas que toman diuréticos también tienden a perder electrolitos en la orina. Entonces, esto hay que tenerlo altamente controlado porque lo mismo puede afectar los intestinos como puede afectar el corazón, entre otras muchas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos con la absorción. Ya vimos dónde se va a llevar a cabo la absorción y ya vimos que los enterocitos son unas células bien interesantes. Entonces, ¿qué más podemos pensar de aminoácidos y péptidos pequeños? Digamos, los péptidos ya vimos que son hidrolizados aminoácidos, pero ya en el citosol de los enterocitos, ¿verdad?
antes de ser liberados a la circulación portal por difusión facilitada. Y en el hígado pues van a ser metabolizados o se van a liberar a la circulación general y algunos tejidos los van a captar para hacer sus cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí una excepción a esto que les acabo de decir, que son los aminoácidos ramificados. Los aminoácidos ramificados, que son 3, van a ser metabolizados en el músculo y no en el hígado, ¿sí? Es algo que necesito que mantengan ustedes en su memoria para el momento en que nosotros miremos el metabolismo de aminoácidos en nuestro cuerpo, porque van a ver ustedes cómo todo esto necesitamos conocerlo con los fármacos y cómo necesitamos conocerlo con la alimentación parenteral también para tratar diversas enfermedades, algunas de ellas incluso congénitas. Cuando nosotros sabemos que esto existe, en la dieta no vamos a poder dar, por ejemplo, aminoácidos ramificados, ¿verdad? Pero sí vamos a poder dar aminoácidos que puedan metabolizar el hígado y no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Por eso es que necesitamos conocer estas intimidades, como quien dice, de la digestión de los aminoácidos de nuestra dieta. Entonces, acá les voy a dejar una diapositiva para que ustedes investiguen. Me imagino que habrán escuchado mentar, pero no saben exactamente qué es. Yo misma el año pasado, que fue la primera vez que lo di, lo tuve que investigar, ¿verdad? ¿Qué es el calostro en realidad? ¿Qué es? ¿De qué está compuesto? ¿Por cuánto tiempo el calostro? ¿Cuánto se produce? En fin, todo esto es importante de leerlo. Y también me puse a leer del gluten porque está bien de moda. Así como hay un montón de diabéticos, también hay un montón de gente que es intolerante al gluten o alérgico al gluten. Y uno no sabe exactamente a qué se refiere eso, porque uno se imaginará, esto puede ser como una intolerancia a la lactosa, pero en realidad es una enfermedad que es potencialmente mortal. Puede producir lo que se llama la enfermedad celíaca. Entonces, los voy a dejar para que investiguen ustedes un poquito, que les dé curiosidad. Y les voy a mostrar acá, por ejemplo, el gluten, ¿verdad? El gluten en realidad es, ustedes saben que es una proteína que está en el trigo, en la cebada, en el centeno, y que va a estar producida por fracciones diferentes, es decir, por proteínas diferentes. Una que se llama gliadina y la otra que se llama glutenina, que es la que le da al final la estructura tridimensional al gluten, ¿verdad? Aquí tenemos a la gliadina y a la glutenina. Entonces, hay personas que no pueden comer pan ni nada que tenga gluten. ¿Y qué es lo que pasa? Que desarrollan un problema que es prácticamente autoinmune su causa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando la persona come esto, no solo no es capaz de degradarlo, sino que además sus intestinos empiezan a armar una respuesta autoinmune, que tratando de destruir aquí a estas proteínas a las que ellos están viendo como un cuerpo extraño, lo que hacen es dañar a las células del intestino, a las que absorben. Y entonces esas uniones entre células que yo les mencioné que existían, las rompen. Entonces, mientras más la rompen, más entra de la proteína completa. Y mientras más proteína completa entra, más inmunogénica es. Y entonces la persona en realidad hasta se puede morir, ¿verdad? Entonces, esto es bastante serio. Las personas lo tienen que tratar, tienen que quitársela totalmente, ¿verdad? Van a estar produciendo un montón de productos tóxicos que no van a poder digerir, que les van a producir diarrea, inflamación, pero también otro tipo de respuestas inmunitarias en otras partes del cuerpo que uno creería que nada que ver. Y la persona de verdad que su calidad de vida se ve bien deteriorada hasta que la diagnostican bien. E igual es una condición que maltratada podría ser potencialmente mortal. Entonces, para que ustedes se den una idea de qué es lo que pasa cuando las cosas no están bien. Porque uno diría la digestión, eso lo hacemos desde que somos bebés y cuál es el problema, pero esto es lo que pasa cuando las cosas no salen bien. Aquí igual con el calostro y la leche madura yo les muestro aquí la diferente apariencia. Si ustedes se fijan acá el calostro, ¿verdad? Que es lo que secretan las embarazadas ya más o menos al final del embarazo y después del parto, no se parece a la leche madura que aparece prácticamente a la semana, 5 días después
del parto, que cambia su consistencia y su apariencia porque también está cambiando su composición. Resulta que el calostro tiene un alto contenido de inmunoglobulinas de la mamá. Va a tener IgA, va a tener IgM y va a tener IgG. Estas son inmunoglobulinas que necesita el bebé para poder defenderse una vez ya nació. Cuando está dentro de su mamá lo está defendiendo de todo y además no se está exponiendo al exterior. Pero una vez nace, se expone al exterior, ¿verdad? Se empieza a chupar el dedo, cuando pasa por el canal vaginal se expone a un montón de bacterias y levaduras, luego ya nace, le empieza a respirar el aire y todo lo demás, entonces en ese momento va a necesitar un sistema inmune maduro que no tiene. Eso va a madurar conforme el bebé va creciendo, más o menos el primer año de vida. Entonces, su mamá, a través de la placenta, le pudo haber transferido algunas inmunoglobulinas de tipo IgG, pero estas dos, la IgA y la IgM, le van a proteger de otros bichos, qué sé yo, parásitos y virus y cosas así, que las IgG no siempre son suficientes para proteger al bebé. Entonces, uno pensaría, ¿cómo hace el bebé entonces para absorber a las inmunoglobulinas, que son polipéptidos, si estamos diciendo que nuestro sistema digestivo lo va a hacer pedacitos y lo va a convertir en aminoácidos sencillos? Entonces, es ahí donde este estudio, que miren, es bien viejito, es de 1972, fue el primer estudio serio que yo leí, me di a la tarea de buscar en revistas indexadas, por supuesto, las busqué en español y las busqué en inglés. Y entonces, aquí es en donde demuestran por primera vez que en realidad los bebés, como no tienen maduro su sistema digestivo, son capaces de absorber directamente inmunoglobulinas, componentes del calostro, hacia la sangre del bebé, es decir, sus intestinos lo pueden absorber, y entonces, como los absorbe directamente, el contenido de estas 3 inmunoglobulinas aumenta en proporciones bien considerables en su sistema circulatorio y en sus mucosas, y entonces un bebé que consume calostro en sus primeros días de nacido está mejor protegido y por lo tanto tiene más chances de sobrevivir hasta llegar a la infancia temprana, en donde ya se va a defender él solito, comparado contra un bebé, por ejemplo, que no tuvo alimentación materna o que su mamá no tuvo calostro, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, Ninguna. dígame. No, ninguna, le decía. Ninguna, yo oí una. Gracias. Muy bien, entonces si no hay preguntas, terminamos con esta presentación. La voy a cerrar y vamos a entrar entonces ahora sí en materia a la glucólisis. Vamos a ver. La voy a quitar y la voy a cerrar de una vez porque me molesta tenerla abierta. Entonces la voy a cerrar. Y ahora sí, vamos a empezar con la parte de la glucólisis. O sea que ahorita fue lo preparativo para la bioquímica. Y ahorita vamos a empezar seriamente con la parte de la bioquímica. Entonces, ahorita es donde nuevamente hay que empezar a estudiar seriamente todos los días, empezando con hoy. Bueno, entonces vamos a hablar de la glucólisis. La glucólisis la van a encontrar ustedes hasta en la sopa de ahora en adelante y les va a aparecer ahorita que lo miren por primera vez bien complicado. Pero cuando vayamos avanzando con la bioquímica, ustedes van a decir, ay, tan fácil que era la glucólisis y yo no me lo sabía. Entonces, es bueno ponerle atención y aprovechar el primer parcial en donde viene esta vía tan sencilla para tratar de ganar el mayor número posible de puntos. ¿Sí? Entonces, perdón, cuando hablamos de glucólisis, vamos a hablar del catabolismo de las hexosas y también vamos a hablar de la vía de las pentosas fosfato, para empezar. Entonces, a mí me gusta, el año pasado armé esta diapositiva que me encantó porque pasé frente a un lugar de Krispy Kreme y vi esas donas, no me compré ninguna, lo confieso que quise, pero me aguanté la tentación. Y en realidad uno las mira y dice, sí, estos sí tienen a su buena cantidad de azúcar. Entonces, aquí ya todos volvemos a caer en cuenta de que una buena parte de nuestra dieta está hecha de carbohidratos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar aquí recordando el papel de la glucosa y su papel en el metabolismo.
en cuanto a que no es solo comer y engordar, sino que en realidad tiene muchísimas funciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es importante entender que la glucosa va a ocupar una posición central en el metabolismo de plantas, de animales y de muchos microorganismos también. Las bacterias, depende de las bacterias, pero también los carbohidratos son una fuente importante de carbono para ellas. Además, es rica en energía potencial, o sea, es rica en delta G, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense que oxidar una molécula completa de glucosa a CO2 y agua me va a producir un delta G de menos 2.840 kilojoules por mol. Si se acuerdan ustedes que para sintetizar un ATP necesito 30.5, imagínense acá con 2.840 cuántos ATPs en teoría yo podría sintetizar. Entonces, es bastante, tiene bastante energía potencial. Además de eso, recuerden ustedes que lo podemos almacenar en forma de polímeros de alto peso molecular. Los animales lo almacenamos en forma de glucógeno y las plantas en forma de almidón. Y entonces, almacenarlo en esta forma, si ustedes se recuerdan que se empieza a como a enrollar sobre sí misma la estructura y va a tener pocas oportunidades de hidratarse completamente, lo hace idóneo para estar almacenado, porque entonces les va a permitir mantener la osmolaridad citosólica relativamente baja, es decir, que no va a perturbar el equilibrio de osmolaridad de la célula, es decir, no va a explotar. Porque si nosotros le metemos muchísima azúcar a una célula y el azúcar está en forma de glucosa, obviamente va a empezar a hidratarte y eso puede, y entonces empieza a entrar agua hasta tal punto que puede explotarnos la célula. Entonces, por eso es que las formas de almacenamiento son idóneas para eso, ¿sí? Además de eso, la oxidación de glucosa produce energía inmediata en forma de ATP y la oxidación o su catabolismo puede ser aeróbico o anaeróbico. De eso vamos a ver, porque no, cuando piensa en oxidar algo, luego piensa en oxígeno. Pero en realidad, nosotros podemos oxidar algo quitándole electrones en metabolismos anaerobios también. Ahorita vamos a mirar la diferencia. Y además, algo que uno no ha contemplado, pero que lo vamos a ver aquí detenidamente en la bioquímica, es que tiene funciones como precursor de muchos intermediarios metabólicos, porque está hecho de estructuras de carbono, de 6 carbonos. Entonces, lo convierte en algo muy idóneo, podríamos decir, para convertirlo en estructuras de carbono de otras moléculas. Digamos que es muy versátil la glucosa. Entonces, aquí podemos mirar, por ejemplo, estas son las principales vías de utilización de la glucosa en animales y en plantas vasculares. Por ejemplo, en sus formas de almacenamiento, ya habíamos dicho que son, vamos a ver si tiene juego o no tiene. Tiene glucógeno, almidón y puede ser sucrosa también. También puede ser oxidada por glucólisis hacia piruvato. Uno puede oxidarla de forma anaerobia o anaerobia hacia piruvato. También puede uno oxidarlo por la vía que se llama de las pentosas fosfato y los convierte en ribosa 5-fosfato. Entonces yo quería preguntarle, ¿alguno de ustedes sabe para qué se usa la ribosa 5-fosfato? Algo que a ustedes les suene importante. Es componente de algo muy importante, la ribosa 5-fosfato. ¿De qué creen ustedes que es? ¿Del ADN? Eso, sí, del ARN y del ADN. Es el componente de los nucleótidos, de los desoxirribonucleótidos y de los ribonucleótidos. Entonces, quiere decir que a partir de la glucosa, nosotros vamos a estar sintetizando la estructura de nuestros ácidos nucleicos. Entonces, ya ven ustedes que no solo es decir, no me como la dona porque engordo, ¿verdad? Uno siempre debe consumir glucosa, pero tiene que ser en cantidades correctas. Y luego tenemos también la síntesis de polímeros estructurales, en donde vamos a ver, por ejemplo, algunas proteínas de matriz extracelular que son glicoproteínas, como por ejemplo la fibronectina, la laminina, la vitronectina, el colágeno, todos estos son proteínas de matriz extracelular que van a tener porciones grandes de azúcar. Esto es en el caso de nosotros, los mamíferos, ¿verdad? Los eucariotas animales.
Y también, por ejemplo, la pared celular de polisacáridos de algunas plantas, por ejemplo. Entonces ya ven ustedes cómo la glucosa tiene toda esta posibilidad para ser utilizada, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. La molécula de glucosa ya dijimos que es de 6 carbonos. Cuando terminemos la glucólisis por una serie de 10 reacciones enzimáticas que me tengo que aprender de memoria porque las voy a tener que escribir en el examen parcial, voy a tener yo 2 moléculas de 3 carbonos. Es decir, yo en la glucólisis no voy a perder carbonos. Yo voy a partir la molécula de 6 carbonos en 2 de 3. Nítido. Luego, yo conforme la voy degradando, y ojo que de verdad solo la voy transformando porque los carbonos no se los voy a quitar, yo voy a liberar energía libre, es decir, voy a tener delta G negativo, que voy a conservar en forma de ATP o bien de electrones en forma de NADH, ¿sí? Es una vía central casi universal del catabolismo de la glucosa. Cuando yo digo esto, me estoy refiriendo a que prácticamente todos los seres vivos del planeta, llámense levaduras, llámense arqueas, llámense bacterias, llámense gusanos, llámense monos, llámense humanos, todos nosotros vamos a estar utilizando la glucosa en una vía central del metabolismo, o sea, la usamos todos. Y aquí es donde empieza el flujo de carbono adentro de las células. Se me está agotando la batería, la voy a conectar, pero ahí está. Muy bien. Entonces, para algunos tejidos mamíferos y tipos celulares resulta que es la única fuente de energía que tienen. Entonces, miren ustedes quiénes son. Nuestros eritrocitos, nuestra médula renal. Cuando veamos la médula renal con mayor detalle, les voy a mostrar un riñón y vamos a aprender a diferenciar la médula renal de la corteza. Van a ver ustedes por qué es tan importante. Nuestro cerebro, ni más ni menos, y los espermatozoides. Entonces, si la única fuente de energía de todos estos es la glucosa, imagínense si nosotros no tuviéramos manera de metabolizar la glucosa. En realidad, no estaríamos en el planeta como estamos, ¿sí? Algunas plantas acuáticas y tejidos vegetales como los tubérculos van a derivar su energía también exclusivamente de la glucólisis. Y, por ejemplo, hay algunos organismos anaerobios igual enteramente dependientes de la glucólisis para producir estructuras de carbón. Y vamos a tener diferencias en la glucólisis entre especies del planeta, pero no es en cuanto a la vía, fíjense, sino que es en cuanto a la regulación de la glucólisis y el destino del piruvato que se forma. Pero todo lo demás, la vía metabólica es altamente conservada. Toda la estrategia de utilización de carbohidratos, las enzimas y todos los demás están conservadas en el planeta. Entonces, este es un buen momento para entender la evolución. Y yo me voy a estar refiriendo muchas veces a la evolución para que entendamos que lo que funcionó es lo que conservamos en la evolución. Y lo que no funcionó, se eliminó. Porque el que no la quiso eliminar se extinguió con esa desventaja. Entonces, todo lo que nos proporcionó ventajas evolutivas es lo que conservamos. Entonces, quiere decir que la glucólisis es esencial para la vida en el planeta y por eso es que nosotros hacemos glucólisis igual que como lo haría una bacteria, por ejemplo, ¿verdad? Hasta la formación de piruvato. Y esto es algo importante de ver, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ahorita ya tengo las 5 en punto, no, mentira, las 5 con 2 minutos de la tarde. Yo les propongo que tengamos una pausa de 5 minutos, más o menos. Entonces, nos miramos aquí de regreso a las 5 con 7 minutos y voy a tomar un poquito de agua y les recomiendo a todos que se estiren y nos miramos acá entonces en 5 minutitos. Si tienen dudas, es el momento de plantearlas cuando regresemos. Yo voy a pausar la grabación. Recording stopped. Y entonces nos miramos en 5